Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana, en que abro una a una las persianas de la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 16 de agosto de 2019 aquí en Cuba. Hoy comenzaré comentando las declaraciones de una viceministra de Educación Superior, que ha dicho lo que todos sabemos, pero lo ha puesto por escrito, que para ser profesor universitario se debe ser revolucionario. Por otro lado, las autoridades cubanas han rebajado las previsiones en casi un 20% para la entrada de turistas en este 2018. Y por otra parte, las amenazas y las presiones hacen que varios usuarios de la red inalámbrica SNET se desmarquen de la convocatoria de protesta de este sábado. Y para finalizar, una pincelada recreativa. Comienzan los carnavales en La Habana. ¿Qué esperar? Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes en la mañana comparto junto a ustedes y que está recién colado, breve, porque hay que ahorrar, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todas estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. También recordar a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para lograr saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema porque son unas declaraciones que han levantado mucha roncha. Son las declaraciones que ha hecho la señora Marta del Carmen Mesa Valenciano, viceministra primera del Ministerio de Educación Superior. Ella ha puesto por escrito justamente en la página web de este ministerio, el MES se conoce por sus siglas, ha puesto por escrito lo que debe ser un profesor universitario. Comienza su texto con un párrafo que evidentemente alude a lo que ocurrió con la profesora del Instituto Superior de Diseño Industrial, Omara Ruiz Urquiola, que como todos ustedes saben, pues hace unas semanas se le anunció el despido, o al menos que cesaba como profesora. Esto es algo que se ha denunciado con intensidad porque Omara señala que hay detrás de este despido causas que no tienen nada que ver ni con la calidad docente ni con cuestiones organizativas dentro del centro universitario, sino que es una vendetta política, un ajuste de cuentas ideológico. Ahora la viceministra de alguna manera confirma las sospechas de Omara, porque durante todo este tiempo las autoridades, fundamentalmente del ISDI, habían estado negando que se tratara de algo puntual contra Omara Ruiz Urquiola y habían dicho que no, que era un ajuste de plantillas, que eran cuestiones de tipo organizativo dentro del plantel de docentes de la institución, pero ahora esta viceministra en el primer párrafo del texto que publica en la página web del Ministerio de Educación Superior deja claro que no se trató, señoras y señores, de algo administrativo, sino de que Omara Ruiz Urquiola no puede ser profesora porque según esta mujer no es revolucionaria. Claro que no menciona nombres, pero habla de un caso en que se había criticado mucho en las redes sociales la injusticia que pone entre comillas de esta profesora universitaria. Y a partir de ahí, con el motivo de lo sucedido y teniendo en cuenta que las autoridades cubanas parecen muy nerviosas ante todo lo que se publica en las redes sociales, Marta Mesa Valenciano define qué es un profesor universitario. Y a partir de ahí, pues hace una serie de caracterizaciones y muy interesante es que dice que no puede esta persona que se pare frente a un aula universitaria, tiene que, pues evidentemente tener principios revolucionarios. Revolucionarios en la neolengua oficial no significa que usted sea una persona que promueva el cambio, la evolución, la transformación constante. Revolucionario en la jerga oficialista significa que usted sea fiel al sistema, fiel al Partido Comunista y que no emita críticas
críticas, que sea un dócil militante. Cuando emite crítica tiene que ser, según esta neolengua también, una crítica constructiva, que es más bien un halago, una loa, un aplauso que una crítica. Bien, entonces esta funcionaria sigue explicando y dice que ser profesor hay que ser optimista, hay que transmitir confianza y que también cita unas palabras de Fidel Castro entre las perlas que dice que el educador debe ser además un activista de la política revolucionaria de nuestro partido. Nuestro partido es uno solo, el único permitido en el país, el Partido Comunista de Cuba. Entonces, a partir de allí, de esta cita de Castro, la profesora continúa y dice que el que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro partido y un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, debe renunciar a ser profesor universitario. Así lo ha dicho, sin pelos en la lengua, sin cortapisa, a rajatabla, sin esconderse, ha puesto por escrito lo que todos sabemos y sospechamos, que la educación superior en Cuba y la universidad es un feudo ideológico filtradísimo, donde no van a parar frente a las aulas los mejores y los más capaces, sino los más fieles. Esto no nos sorprende, lo hemos vivido como estudiantes, ahora se pone por escrito en la voz o en la palabra de esta viceministra, el otro lado, el lado profesoral, el lado de los docentes, pero esto no es nuevo, esto existe hace décadas, pero es muy interesante que aparezca ahora, porque ahora en que el oficialismo cubano intenta darse un lavado de rostro y participar en eventos de autonomía universitaria, presentarse como una verdadera academia librepensadora, abierta al cambio y a la diferencia, pues que surjan textos como este, es muy sintomático porque significa que, a mi juicio, esto es una opinión muy personal, que se están dando cuenta que la universidad y otros espacios se están convirtiendo también en un hervidero para la crítica y cada vez hay más inconformidad entre los estudiantes y los profesores. Por tanto, tratan de atajar el tema, tratan de poner otra vez la camisa de fuerza a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y así definen a este profesor universitario revolucionario, que, como decía hace un rato, en realidad no es profesor porque no está transmitiendo lo que más se necesita en un profesional a esa edad y en ese momento, que es la capacidad de cuestionar, la rebeldía, la capacidad de hacer preguntas, de desmontar lo que se conoce y volver a intentar a refundarlo. Eso es un universitario y sobre todo es lo que debe hacer un profesional, cuestionárselo todo en cualquier ramo, incluso la política y la ideología. Y bien, paso rápidamente al segundo tema, que está relacionado con el turismo. Recuerdan que ha habido varios ajustes a las previsiones de la cantidad de visitantes que recibirá este año la isla y bueno, finalmente parece ser que nos vamos a quedar muy por debajo. Este año se prevé ya cerrar con 4.3 millones de visitantes extranjeros en lugar de los 5.1 que se había estimado inicialmente. Este cálculo inicial era muy optimista, muy triunfalista, pero evidentemente hay muchos elementos que están influyendo en esta disminución. Según la versión oficial, lo que más está influyendo son las nuevas sanciones de Estados Unidos y la prohibición de los viajes de cruceros desde ese país. Yo agregaría también que el turismo cubano se encuentra en un ciclo vicioso que no logra autosostenerse bien ni brindar un servicio realmente de primera, y lamentablemente muchos turistas que vienen después no dan buenas recomendaciones, ya sea por los servicios, ya sea por la higiene, ya sea por la oferta gastronómica de los paquetes turísticos. Lo cierto es que sea por una cosa o por la otra, ya se sabe que para este año no se va a alcanzar la meta. Esto, es mala noticia para las arcas estatales y para pues todas estas empresas que son brazos turísticos de las Fuerzas Armadas como Gaviota, pero también son malas noticias para los emprendedores locales. Basta caminar por algunas zonas cercanas a la bahía de La Habana, pequeños negocios que florecieron durante la época en que llegaban los cruceros, y podemos darnos cuenta de la envergadura de esta crisis para el bolsillo de los emprendedores locales. Y con esto me voy rápidamente
a un comentario, las amenazas, los llamados a contar, los interrogatorios y bueno, en fin de cuentas, y también podemos decir la compra de fidelidades que ha echado a andar la maquinaria represiva cubana, especialmente la seguridad del Estado, contra muchos usuarios administradores de la red inalámbrica SNET, ha hecho que algunos de ellos se desmarquen de la convocatoria de protesta o congregación planificada para mañana sábado en la mañana a pocos metros del Ministerio de Comunicaciones. Todavía es una incógnita quiénes podrán llegar hasta allí, cuántos estarán, pero lo cierto es que algunos que ya eran las cabezas más visibles de esta convocatoria como participantes, porque esto realmente fue una convocatoria bastante en el plan de Fuenteovejuna, de muchos usuarios demandándola a la vez, lo cierto es que algunos se han desmarcado y han dejado claro que ha sido por presiones y amenazas y por proteger a su familia. Bien vamos en un país donde a la gente joven, creativa, talentosa, dinámica, pues se le encierra en la mansedumbre con amenazas, con miedo, con arrestos arbitrarios como el que sufrió un usuario de SNET que fue sacado de su casa pasada las 11 de la noche para ser amenazado y que no fuera la convocatoria ni convocara más. Así que bueno, vamos a ver qué pasa mañana. En fin de cuentas, lo que llega mañana, hoy comienzan los carnavales de La Habana. No sé si llamarle carnavales, algunos me dicen que ya no se merecen ese nombre. Lo cierto es que a los carnavales de La Habana le ha pasado como a esa ropa que usted mete a lavar y cuando la recoge se ha encogido. Bueno, pues así, cada vez tenemos menos días de carnavales, están más concentrados en unas pocas horas y hoy comienzan, así que si usted es de los que va a salir hacia la zona del litoral de La Habana a disfrutar de los carnavales, ya sabe, bueno, pues tendrá pocas horas, lleve bastantes recursos porque cada vez son más caros y bueno, pues nada, disfrute también que estos son los carnavales del 500 aniversario de la fundación de esta ciudad hermosa, difícil y complicada donde vivimos. Muchas gracias y hasta el próximo.